a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Rafa Carcanovi nos trae a VHS. Es un directo en el Fox Cabaret. Esto es 2025, junio 2025. Vale, muy bien. Dice que es como rock alternativo o hard rock, así. Son de Canadá y bueno, pues los miembros son los siguientes. Tenemos a Queen a la voz de la guitarra. Ari al bajo, Jonah batería. Es una banda formada en 2022. Em, Dice inspiradas por bandas como The Warning. Dice que cuya imagen se acerca bastante y que además han reconocido que les inspiraron, entre otras bandas, a formar la suya siendo adolescentes. Em, Actualmente tienen 18, 17 y 16. Madre mía. Así que son bastante jovencillos. Vale, vale, Pues vale, mira, vale. mira. De acuerdo, muy bien. Bueno, Bonito el bajo ese, ¿eh? sí, es, es como casi futurista. Un estilo así. Muy chulo el acabado. Bueno, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. To the memory. Oye, qué sorpresa. No me lo esperaba así. Joder. No me lo esperaba así. Le ha Son... dado a la distorsión al bajo ahí, Qué a todo bueno lo que que es. daba, ¿eh? Sí, 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 sí. Magnífico. Además, toca muy bien. Es de estos bajos que tienen la longitud de las cuerdas distintas unas a otras. La más grave es más larga que la aguda. Eh, el palo hay que dárselo al cámara o el director del vídeo, porque no tiene ni idea, de verdad. Pone los ángulos de cámara donde no tiene que ponerlos, le tiembla la mano al cámara en momentos raros y, y después resulta que de pronto está enfocando la cara y de pronto baja a la mano y de pronto le tiembla la cámara, me vuelve un poquito loco. Pero lo que es la música me está La música me ha volado la cabeza. convenciendo totalmente. Así que, Ese bajo, tú fíjate que el bajo se come a la guitarra y a la batería.
de lo alto que tiene la distorsión. Bueno, la distorsión, el volumen, pero es que le da un empaque a Sí, la sí, no, no, sí. música A brutal. mí me gusta cómo queda. Si es que yo lo que precisamente me resulta increíble es que muchos grupos ninguneen el sonido del bajo. ¿Sabes lo que te digo? Ese es el problema real. Es que le da mucha más fuerza a las canciones. Sí, sí, además que suena muy contundente ahí. Hay bandas que le quitan el sonido del bajo, lo reducen tanto que prácticamente no suena y le quitas el alma a la canción. Eh, ¿Sabes lo Sí, que te digo? Y después, claro, después vas a un concierto de esa banda y escuchas el sonido del bajo y la gente, y se impresiona, ¿no? Como diciendo, ostras, ¿cómo suena esto? Claro, suena mejor, efectivamente. Bueno, pues fenomenal, fenomenal. y, y la vocalista Queen, ¿has dicho que se llamaba? Sí, Queen Mitchell, Aria Becker al bajo y Jonah Pues sí que se le producción. da un aire a Daniela. No es tan rasgada la voz, pero Escúchame, que la cantante es la mayor y tiene 18, ¿vale? Es decir, el batería 17 y la bajista 16 años. Es que parecen mayores. Parecen sobre todo la bajista. Yo creía que era la más mayor de los tres. Pues Yo, mira, sí, yo tengo una sobrina que no entra ni en la adolescencia y tú la ves en la calle y parece que tiene 20 años. Eh, Así que muchas veces es yo complicado. no sé qué comen los jóvenes de ahora. Totalmente. Además, eso, parece que tiene 20 años, además mide 1,80 m. Así Que que sí, que sí, que sí. es, Dios mío de mi vida, ¿qué le meten en los cereales? A ver. Bueno, suena muy bien. Se supone que esto es en vivo y es un sonido de directo muy potente. Muy, muy potente, ¿vale? Muy crudo. Me gusta la guitarra agresiva de Queen y la batería también me parece que es muy enérgica en la Sí, sí, sí. ejecución. La guitarra y la batería lo están haciendo muy bien, Muy, muy contundente, los redobles definidos. Ah, pero es que el bajo me tiene alucinado. sí, sí, es casi envolvente lo del bajo. Muy bien, muy firme, con un... Buah, es una distorsión... Hombre, no te voy a decir yo casi, casi a lo metálica en sus primeros tiempos, pero por ahí puede andar, ¿no? Mm, Yo creo que suena incluso más. No sé, es como... Yo creo que está más distorsionado, por ejemplo, en un tema como Orion y... Yo creo que todavía es más distorsionado, pero este sonido es muy chulo. Es decir, pero sí, me gusta. La distorsión bien aplicada, como lo hacía Cliff Burton, está muy bien. Venga, le damos un poquito para atrás y seguimos. Your face, your mind, inside. Got me soaring, but
el fotógrafo tenía una sonrisa en la cara. Estaba flipando igual que nosotros. Estaba alucinando. Estaba alucinando, ¿no? Qué bien, qué bien. Claro, es que Y ahora que ha enfocado más al batería, sí, la cámara que enfocaba la batería sí estaba bien tirada. Era el ángulo correcto para enfocarlo, ¿vale? Em, pero sobre todo con la que no han acertado es con la bajista. sí. Con la bajista no han sabido, Y encima se iba moviendo de claro, un lado para otro. con Aria no han sabido de encontrar el punto, la verdad. Pues la verdad que el chico con la batería me ha vuelto a recordar a... Sí que tienen influencia de Warning, ¿eh? A ver, Hacía los gestos ahí de Paulina. Digo, mira, mira, sí que se han fijado en ellas. pues sí, pues sí, pues sí. Así que nada, fenomenal, fenomenal. Eh, estoy pensando ahí. mm, 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 no, digo, es que te estaba pensando por un momento, digo, no será Aria por la serie, pero no, no, no. La serie empezó en 2011. No coinciden fechas. Así que, bueno, pero es un nombre muy chulo. Sí, Así que por aquí se han visto muchas áreas, sobre todo después de Juego sí, de sí, Tronos. No, después de Juego de Tronos, sí, sí. hay un montón de áreas. Oye, escucha, que los libros están bastante antes que la serie. También es verdad. Podría ser lectora. Perfectamente. Muy buen apunte, muy buen Claro. apunte. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que los libros, ¿cuándo empezarían? Pues, no sé, 96. 96. Pues ahí sí voy a coincidir la fecha, fíjate lo que te digo. Claro, si Vale, vale. tiene 16 años, Perfecto, perfecto. Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que vais a aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te queremos mucho. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.